Hola, te habla Mari Gastro, tu gastropediatra en acción, la doctora Mariraida Canónico, pediatra puericultor, gastroenterólogo pediatra, médico cum laude y especialista en nutrición infantil, para darte muchas herramientas en este tema tan importante de salud para niños y adultos en formato audioconferencia o audiolibro. Hablemos de leche de vaca, la protagonista de casi todas, yo creo que mis consultas y de las audioconferencias también, porque hablamos de reflujo, hablamos de leche de vaca, hablamos de estreñimiento, hablamos de leche de vaca. Cuando hablamos de la alimentación de las madres en cuanto a la lactancia materna y lo que puede pasar por la leche materna, hablamos de la caseína, que es la proteína de la leche, así que al final siempre hablamos de esta protagonista, que es una protagonista no de las mejores, yo creo que es de las malas de la película, que es la proteína de la leche de la vaca. La leche de vaca está compuesta por agua, proteínas, grasas, minerales y azúcar. Hay una gran confusión de términos entre lo que es las proteínas y los azúcares, porque a veces no se hablan ni se dicen las cosas por el nombre adecuado. Y como es más fácil asociar lácteos con lactosa, pues pensamos que todo es la lactosa. Y resulta que no, es un gran error. Pues la lactosa es el azúcar de la leche de vaca y realmente quien da las reacciones alérgicas no es la lactosa, es la caseína y otras proteínas también, pero la principal proteína implicada en los mecanismos de alergia en los niños es la proteína de la leche de vaca, que es la caseína, una proteína de absorción lenta, la cual puede hacer un proceso que no se absorbe al 100%, precipita a nivel del estómago y esto genera una reacción inmunológica importante en individuos, en niños e inclusive en adultos genéticamente predispuestos. De hecho, hay muchos adultos que piensan que tienen síntomas intestinales como lo es el colon irritable, dispepsia, y resulta que ese malestar que tienen de dolor, ardor o de dolor tipo cólico se lo genera es una alergia alimentaria que no fue diagnosticada de niños. Tengo muchos papás que luego de que estamos interrogando los antecedentes y lo del niño, entonces sale, oye, yo como que sí tengo un problema con los lácteos. Así como tengo algunos que me dicen que morirán con el colon inflamado, pero siguen tomando leche. Yo de verdad que digo que son una sinvergüenza, vamos a darlo así, porque no es nada más que se les inflame, es lo que puede generar a largo plazo y de eso es lo que quiero hablar y crear conciencia en esta audioconferencia. A veces decimos un poquito no hace daño, pues un poquito sí hace mucho daño y el daño siempre es acumulativo, así que es importante crear conciencia. Como les decía entonces, la caseína es la proteína de la leche de vaca, la principal. 2 a 5% de los pacientes son alérgicos. Entre alergia e intolerancia hay una diferencia. La alergia es una reacción inmediata, también puede ser retardada, que se manifiesta en reacciones que afectan varios órganos cuando el sistema inmune ataca a la sustancia que uno no puede metabolizar. Es decir, el sistema inmunológico trata de responder en contra del alimento, que en este caso sería la proteína de la leche de la vaca, y en contra del que es el que hace daño, que es al que nuestro organismo, que nuestro cuerpo no puede metabolizar. Y genera una respuesta inflamatoria en el sistema, que es un sistema integrado de mucosa. Ese sistema MALT es el sistema donde está la mucosa respiratoria, la mucosa intestinal y lo que es la piel o las membranas mucosas y cutáneas. Estas manifestaciones pueden ser únicas o múltiples y eso lo vamos a ver más adelante. Y lo que decía que las reacciones pueden ser tardías, pues les cuento que uno puede consumir un alimento y tener una reacción alérgica hasta semanas o meses, un mes inclusive después de haber sido consumido. Y esto particularmente ocurre con la proteína de la leche de vaca. En cuanto a la intolerancia a la lactosa a la lactosa es una reacción que primero no es mediada por anticuerpos y
En el caso de la lactosa puede ser congénita o puede ser adquirida. Cuando es congénita es por ausencia de la enzima, una enzima que se llama lactasa que ayuda a que uno digiera esos azúcares. Y en el caso de la adquirida se puede ver, por ejemplo, en niños que han tenido diarrea y que pierden en las vellosidades del intestino, en la puntita de las vellosidades están las disacaridasas, que son unas enzimas que ayudan a que uno digiera los azúcares y dentro de ellos está el azúcar de la leche. En esos cuadros infecciosos, ya sea por parásitos, virus, se pierden esas vellosidades y eso es algo que, bueno, que es transitorio durante el proceso infeccioso. Pero también puede ser por otras enfermedades como por ejemplo en la enfermedad celíaca, que es la intolerancia permanente al gluten, en la que también se barren esas vellosidades, puede haber atrofia parcial o total del intestino y eso también conlleva a una intolerancia a los lácteos, principalmente a la lactosa, porque pues no pueden digerir adecuadamente los azúcares. Por otro lado está algo que es que los adultos, a medida que vamos envejeciendo, porque todos vamos para eso, a medida que vamos envejeciendo, los adultos vamos perdiendo lo que es la funcionalidad. Sobremanera los viejitos se comportan como unos bebés, de lo que es la vellosidad intestinal y la funcionalidad de esas enzimas responsables de la digestión de los azúcares. Y por eso pueden presentar síntomas. Un anciano, a medida que uno va aumentando en la vida, va tolerando menos ese azúcar. La intolerancia que les decía que era a la lactosa congénita es muy rara porque esta intolerancia es algo de reacción severa, se presenta en el momento cuando es una intolerancia completa, un déficit de lactasa congénito, es un defecto enzimático genético y muy poco frecuente. Y esto implica que hay una deficiencia total de la enzima. Eso quiere decir que el intestino no tiene ninguna cantidad de esta enzima para que funcione y desarrollan drásticamente a la más mínima cantidad de lactosa a los niños, así sea de la lactancia materna, porque la lactosa es el azúcar de la leche, no nada más de la leche de vaca, es la leche de origen animal. Es decir, todas las leches de origen animal, ya sea materna, de cabra, de vaca, tienen lactosa. Y entonces pueden tener manifestaciones clínicas graves con diarreas muy severas que pueden repercutir en lo que es el desarrollo y la vida del paciente. La alergia a la proteína de la leche de vaca es una de las alergias alimentarias más comunes en pediatría y ocurre con una prevalencia variable de 2 a 3%. Este es un mecanismo inmunológico en el cual hay una respuesta que puede ser por anticuerpos tipo IgE o no IgE, en ese caso inmunoglobulina G, inmunoglobulina G4 o mecanismos mixtos. Todas las alergias que son mediadas por inmunoglobulina E, incluida la de la leche de vaca, son condiciones que pueden tener una consecuencia clínica a largo plazo. Esto porque los niños con alergias alimentarias mediadas por ese anticuerpo tienen un riesgo de 2 a 4 veces mayor de desarrollar otras manifestaciones alérgicas como rinitis alérgica en un 40%, 49% asma, 71% eczema o dermatitis, 75% otra alergia alimentaria, por lo cual hay que tener en cuenta que es una posibilidad de que no esté única, sino que esté asociada a otro tipo de alergias alimentarias. Pero afortunadamente, y por eso es que hay algo bueno, entre todas estas cosas que he venido diciendo, la tolerancia que consiste, digamos, en la supresión que tiene nuestro organismo cuando se ingiere algún alimento o el antígeno que es alimentario, o sea, el que nos está generando la reacción adversa. Esta tolerancia se adquiere de manera variable, en su mayoría el 56% de los niños al año de edad. Se alcanza un 90% a los 3 años y un 97% a los 15 años de edad. Es decir, que este tipo de problemas de alergia puede nuestro sistema inmune llegar a modularlo sin necesidad de evaluación por alergología a medida que va pasando el tiempo. Pero, ahí viene el pero otra vez,
en su mayoría el pronóstico es malo para aquellos niños que después de los 5 años no han creado tolerancia, y eso se refiere a que cuando consume el alimento tiene algún síntoma, ya sea digestivo, ya sea intestinal, ¿verdad? O sea, a nivel digestivo intestinal, puede ser a nivel respiratorio o a nivel cutáneo. Un problema que no es un mito, es una realidad, y como veníamos diciendo, es la concentración de solutos que tiene la leche de vaca, que también tiene la leche de cabra, cosa que me preguntan mucho, porque en sí la leche de cabra tiene incluso más caseína, que es la proteína como tal, y genera igual reacciones alérgicas, tanto como la leche de vaca. Y el detalle es que la leche de cabra tiene menos lactosa, que es el azúcar, y por eso es que hay algunos niños que la toleran mejor que la leche de vaca. Aún así, estas dos leches, que son de origen animal, no están indicadas. Repito, no están indicadas. Y de hecho, en el consenso venezolano y en los consensos internacionales de manejo de alergia alimentaria, no se recomienda el uso de ninguna leche de origen animal en el tratamiento de las alergias e intolerancias a la proteína de la leche de vaca. La leche que más se parece a la materna es la de camello, y aún así tampoco está en protocolo la utilización de la misma. Vuelvo entonces al punto de que la carga de la concentración de solutos a nivel renal es muy alta, y esto puede condicionar incluso a deshidratación en los niños, fundamentalmente en esos pacientes menores de 1 año, y con especial énfasis en los menores de 6 meses que además tienen una inmadurez renal. Hay una asociación que no está del todo demostrada, pero sí se ha visto en la práctica, con la acidosis tubular renal, con la hiperuricosuria y la hipercalciuria, la pérdida de ácido úrico, pérdida de calcio y la acidificación, como decía, la orina. No todos los pacientes la presentan, pero hay una relación entre lo que es la alergia a la leche y estas manifestaciones. En este punto hay muchas controversias. Hay quienes dicen que no tiene relación, que es solo por parte de inmadurez, hay otros que sí. Yo en la práctica profesional, en mi consulta particularmente, y hablo a juicio personal, en lo que es mi consulta privada y en la consulta cuando estaba trabajando público en el hospital, pues había muchos pacientes que tenían las dos condiciones, y pues justamente a pesar de que trataban la acidosis, no paraban los síntomas porque no buscaban la causa básica, que es la alergia a la leche de vaca, o viceversa. Tenían pacientes diagnosticados con alergia a la leche de vaca que no mejoraban síntomas, porque además había una acidosis asociada a una acidosis tubular. Entonces eso es muy importante, porque a veces no se piensa, y es importante que se vea que sí hay en ciertos pacientes esta asociación, y que se debe justo al consumo de leche de vaca. Existe algo que se llama marcha alérgica o marcha atópica, y que se basa en la evolución del niño, que va variando de síntomas desde erupción en las mejillas, colitis, alergias e infección de oído respiratoria, hasta inclusive asma, y con diagnóstico de asma a los 5 años, cuya base es una alergia alimentaria, y que de hecho puede haber una sensibilización precoz durante el embarazo. Eso está demostrado, y se asocia o se sugiere en aquellos niños que en 24 horas, en las primeras 24 horas de vida, tienen evacuaciones con restos de sangre o sanguinolenta, y que sugiere esa sensibilización precoz. Entonces es fundamental desde la alimentación de la madre el considerar el potencial en la familia, y que no se justifica que un niño luego pase por toda esta marcha alérgica sin necesidad, simplemente porque usted quiere darle tanto al niño y luego condicionarlo a ser un adulto asmático leche de vaca. A pesar de ser un alimento muy completo para muchos, la leche de vaca carece de fibra, hierro y vitamina C. Su contenido en grasas saturadas, caseína,
Puede aumentar los niveles de colesterol y agravar las enfermedades coronarias. La absorción de calcio no es tan alta como parece debido justamente a la concentración de proteínas y a la proporción calcio-fósforo de la leche de vaca. Estas proteínas lo que hacen es acidificar nuestra sangre y llevan a la desmineralización de nuestros huesos. Contrario a lo que pensamos, en aquellos países en los que no se consume lácteos o el índice de consumo es bajo, estos países son los que menos índice de osteoporosis tienen. En cambio, en aquellos países con alto consumo de calcio, y digo de calcio, fíjense que cuando uno, hasta el subconsciente, cuando hablamos de leche de vaca pensamos en calcio. Entonces uno a veces no dice consumo de calcio, sino no consumo de leche, sino consumo de calcio, lo acabo de decir inconscientemente, y esas son las cosas buenas cuando uno está trabajando en vivo. Porque justo eso le pasa a todos y es algo que tenemos ya en nuestro cerebro como un chip. Entonces, justo el alto consumo de leche de vaca, pensamos que se asocia a un alto consumo solo de calcio y que nos va a garantizar que disminuya el índice de osteoporosis, cosa que ciertos estudios demuestran que no es así. Y tanto es así que del plato saludable, desde el 2015 hubo una propuesta de Harvard, los expertos y científicos de Harvard, en el que comentan, debido a las desventajas y todos los efectos estudiados de la leche de vaca, que debería disminuirse a no más de 2 lácteos al día, 2 derivados de la leche, y que si es posible se elimine por completo de la dieta del adulto, y en el caso del lactante pues se use lo adecuado, y lo adecuado es la leche materna o pues las fórmulas maternizadas, y de esas fórmulas maternizadas, dependiendo de la condición, pues hay una indicación formal de cada tipo de fórmula para cada edad. Mitos y realidades de la leche de vaca. En este punto hay mucho neuromarketing, es cómo hemos aprendido desde pequeños a tener patrones de nutrición inadecuados con una dieta en exceso de lácteos y derivados de la leche, pensando que es lo más saludable para nuestro cuerpo, y pues realmente todo en exceso es malo, y aún más en aquellas personas que tienen una condición genética que los predispone a no tolerarla, y que pues somos la única especie que consume leche en la edad adulta, la única especie de mamíferos. El resto de los mamíferos solo consumen leche durante la lactancia. En el caso del humano, obligatorio hasta los 6 meses, en los primeros 6 meses de vida, ideal el año, incluso 2 años, y ahora se habla de la lactancia prolongada que puede llegar hasta los 5 años adaptándose a las necesidades del niño, pero pues que ya sabemos que después de los 6 meses amerita una alimentación complementaria, porque a pesar de todos los beneficios de la lactancia materna necesita otros nutrientes que garanticen el aporte ideal para el niño. Entre la leche de vaca y la leche materna o la leche de origen animal, ya sea leche de cabra o leche de vaca, con la leche materna, simplemente, mis queridos audioconferencistas, pues no hay comparación de ningún lado. Ese es un tema de otra audioconferencia. Dijimos todos los beneficios de la leche materna, fundamentalmente lo que es la producción de inmunoglobulinas o lo que es el aporte de inmunoglobulinas del tipo A, que en los primeros 6 meses el intestino del niño es inmaduro y no lo produce, y eso no lo tiene ninguna otra leche, ni que la traigan de donde la traigan. Pues realmente ese aporte de inmunoglobulina A lo tiene es la leche materna. Entonces decíamos que somos la única especie que consume leche en la edad adulta. Resulta que solamente un 35% de las personas mayores de 8 años digieren bien la lactosa, es decir, aproximadamente un 70% de las personas no toleran bien la lactosa, es decir, son más las personas que no la toleran, el azúcar de la leche, que aquellas que la toleran. Y pues aún así, en cuestión yo creo que de cultura, pues nos empeñamos en seguir consumiendo un alimento, así tenga síntomas, así tengan gases, así haya flatulencia, así haya dolor abdominal,
Pues bueno, no, porque hay que consumirla, porque es obligatoria. Les digo que no, no es obligatoria, es un mito que deben consumir leche de vaca obligatoriamente para mantenerse sanos con huesos fuertes, porque ya les hablaré de eso también. En cuanto a la leche de vaca, este es uno de los más controversiales. La leche de vaca contiene hormonas y antibióticos. Pues bueno, la Federación Nacional de Industrias Lácteas niega esta afirmación y niega que contenga hormonas o antibióticos, pero pues en algunos casos se utilizan antibióticos, de hecho se deben usar para la prevención de infecciones mamarias de la vaca. Y en los procesos de pasteurización y esterilización, dicen ellos que deberían acabar con cualquier microorganismo patógeno, y eso es una estandarización entre los que se incluye lo que es la cantidad de hormonas y antibióticos. Pero es bueno saberlo porque eso ni lo pensamos. Ni pensamos los antibióticos que reciben, ni pensamos las hormonas que están fundamentalmente estrógenos. Y además no pensamos tampoco inclusive en lo que es el maltrato animal, en lo que implica el ordeñamiento para la ubre de la vaca, lo que es el sangrado incluso para esta industrialización, y que es una de las razones por la que también los veganos, en cuanto a la parte de maltrato animal, no consumen leche de vaca, no solamente por los efectos adversos que puedan tener en su organismo o no estar de acuerdo en eso, sino fundamentalmente por esa otra parte que es el maltrato a los animales en lo que es la industrialización de la leche de vaca. Con respecto al potencial mucogénico, carcinogénico y digamos de mutagénico, así se llama, de la leche de vaca, es otro punto de controversia. En lo que se ha descrito sobremanera que la caseína, y fundamentalmente en pacientes con alergia o potencial de alergia, puede generar un proceso proinflamatorio y mucolítico, es decir, genera moco, produce moco, y esto empeora los cuadros respiratorios sobremanera en pacientes con asma o con enfermedades respiratorias como rinitis alérgica, produciendo mayor cantidad de moco, como lo había comentado. En cuanto a si produce o no produce cáncer, hay muchos estudios, algunos asociados a cáncer de ovario, cáncer de próstata, otros no son concluyentes, pero lo que sí es cierto es que en los últimos congresos se sigue hablando del potencial de activar protoncogenes, de lo que es el potencial carcinogénico por lo que es ese proceso de digamos, putrefacción o necrosis que hay cuando precipita la caseína, que es la proteína de la leche, y que genera en casos de pacientes con tumores un efecto aún mayor en cuanto a lo que digamos es negativo para el paciente, y que se está excluyendo de la dieta de todos aquellos pacientes con diagnóstico de cáncer. Cuando hacen una dieta, la hacen libre de lácteos. Esto está pasando a nivel internacional y es parte de lo que es también, no nada más un consenso, sino que es algo basado en evidencias, ¿no? Y se promueve ya la disminución, ni siquiera la disminución, eliminar de esta dieta en cuanto a pacientes con cáncer el consumo de lácteos. ¿Cuáles son las manifestaciones de la alergia a la proteína, a la leche de vaca? Pues hay un conjunto de signos y síntomas muy variados y vamos a ir hablando de cada una de estas reacciones, las cuales pueden ser inmediatas o mediadas por anticuerpos tipo IgE, mediatas, que son en el transcurso del tiempo, no mediadas por inmunoglobulina E, y tenemos aquellas reacciones con probable mecanismo mixto, así como síntomas que se asocian, mas no han sido clasificados en un mecanismo específico. Dentro de las reacciones inmediatas, la más severa es aquella que es sistémica, es la anafilaxia.
la cual es la manifestación, como comento, más severa de alergia a la proteína de la leche de vaca y que se presenta con mayor frecuencia en el periodo de la lactancia o del periodo del lactante. Se acompaña de manifestaciones en otros órganos y esto va desde los síntomas clásicos de alergia en piel, mucosas, problemas respiratorios, cardiovasculares, náuseas, vómito, dolor abdominal, diarrea, y esto va progresando hacia una anafilaxia severa que pone en riesgo la vida del paciente con una reacción fatal hasta en un 11%. El síndrome de alergia oral es otro síndrome, pero que es poco común en pediatría y es algo que llamamos angioedema. Se refiere a cuando uno está en contacto, la persona alérgica con la leche, presente prurito, que es una picazón, edema, inflamación, hormigueo en labios, en lengua, en paladar y en la orofaringe, en la garganta. También está la alergia gastrointestinal inmediata, la cual tiene síntomas de manifestación inmediato que se consume el alimento, como náuseas, vómitos, dolor abdominal tipo cólico, diarrea y ocasionalmente heces sanguinolentas. Las reacciones también pueden ser respiratorias. Aquí tenemos síntomas como prurito en la nariz, congestión nasal, rinorrea, que es moco, o sea, moquito por la nariz, estornudos hasta un 70%. Y en el caso de las manifestaciones inferiores, tos, dificultad respiratoria, el asma y la rinitis pueden desarrollarse secundariamente inclusive a la inhalación del polvo o del vapor de la leche. O sea que en un ambiente, por ejemplo, donde estén haciendo café con leche, tipo capuchino, y haya esos vapores, la persona alérgica puede presentar los síntomas con la simple inhalación, sin estar en contacto ni haberlo siquiera ingerido, sino a través de la vía inhalatoria. Raramente las reacciones respiratorias ocurren en forma aislada, pero sin embargo estas cuando se presentan pueden comprometer pues el riesgo de la integridad de nuestra vía respiratoria, y también en el caso de la obstrucción, por ejemplo, si tenemos un paciente, un lactante, un bebecito con obstrucción nasal, que no ha sido amamantado, sino que ha recibido solo fórmulas o leche de vaca, antecedentes familiares que tenga de atopia o de intolerancia y relacionados con alergia a la proteína de leche de vaca, uno puede evitar hacerle una dieta de exclusión y evitamos el riesgo como tal de que presente tanto la obstrucción nasal severa o que progrese en lo que hablábamos de la marcha atópica hacia el desarrollo cuando hay un valor predictivo positivo familiar para asma, que progrese a asma. Tenemos síntomas cutáneos como la urticaria, que es lo típico, y eso es algo que es importante porque pues muchas personas piensan que si el niño no se brota o el adulto no se brota, no es alérgico. Pues ya están viendo que las manifestaciones son variadas. No solo es que la piel esté enrojecida o tenga una erupción, sino otros sistemas de nuestro cuerpo que se pueden ir afectando y que son del sistema integrado de mucosa. Entonces tenemos también el rash es como una erupción fina que puede ser tanto macular o papular, eso es más para los que están en la conferencia como médicos, y que puede ser generalizado. Generalmente este tipo de reacciones pueden estar solas o acompañadas de las reacciones sistémicas de tipo anafilaxia cuando hay manifestaciones cutáneas. Pero en sí es una erupción que se presenta en el cuerpo, que puede ser fina o puede ser una erupción como placas, como manchas. Existe algo más que son se llaman misceláneos, la relación que está hipotéticamente hecha con la epilepsia, y que se ha dado últimamente reportes de una alta incidencia de sensibilización a la proteína de leche de vaca en niños epilépticos, e incluso que hay desaparición de los síntomas cuando se hace el cambio de la alimentación. Entonces es algo a tener en cuenta porque es una de las asociaciones que están descritas, y que simplemente el cambio en una dieta de exclusión y eliminar la proteína de la leche de la vaca mejoraría la condición, y en la epilepsia pues justamente lo que se presenta son convulsiones. Hablemos de las reacciones mediadas o no mediadas por inmunoglobulina E. Pues estas son un poco más tardías en el tiempo
Y estas son varias entidades, como por ejemplo la enteropatía inducida por proteína de leche de vaca, la cual se presenta en niños hasta la edad escolar, puede persistir, y sus síntomas son diarrea subaguda o crónica, acompañada de náuseas, vómitos, un síndrome de malabsorción y falla en el crecimiento, porque estos niños pueden tener anemia, déficit de proteínas e incluso acidosis metabólica. Tenemos la enterocolitis inducida también por proteína de leche de vaca, la cual se inicia 1 a 3 horas después de la ingesta de la leche de vaca o también soya, porque 50% de los niños reaccionan a ambas, tanto a la leche de vaca como a la soya. Y se caracteriza por los vómitos a repetición, diarrea con sangre, letargo, acidosis, el aspecto del niño como un aspecto séptico, como si estuviese infectado, deshidratación y shock. Es otra de las manifestaciones. Está la proctitis o la proctocolitis, y este tipo de alergia, pues allí sí vemos a un niño que luce saludable, un bebé que es amamantado, inclusive puede ser, la forma más frecuente que ocurre en niños alimentados con lactancia materna exclusiva y que se transfiere por la leche materna antígenos de la proteína de leche de vaca cuando la mamá consume muchos alimentos o derivados de la leche de vaca o lácteos, pues. Estos niños lucen saludables y el único síntoma es el manchado o estrías de sangre en las heces, que puede estar acompañado o no de moco. También está la enfermedad pulmonar crónica, se llama síndrome de Heiner y es inducida por la proteína de la leche de vaca. En este caso, los pacientes presentan tos crónica, congestión en la nariz, hemoptisis, que es el tos con sangre, dificultad respiratoria, otitis recurrente, taquipnea, que es que se acelere la frecuencia respiratoria, también falla en el crecimiento, vómitos, cólico, diarrea, y hay una historia familiar de alergia causada por la ingesta de la proteína, la leche de vaca. Hay infiltrado intersticial en los pulmones que puede estar asociado a atelectasia y derrame pleural. Es un caso en el que se puede observar a nivel del pulmón hemosiderosis pulmonar, que es una complicación severa, pues, y como complicación crónica de este problema. Tenemos otras manifestaciones como puede ser el dolor abdominal recurrente o el dolor abdominal persistente y algunos síndromes neurológicos que se han asociado por el aumento de la permeabilidad que está descrito, el intestino permeable en aquellos pacientes con alergias alimentarias y su asociación al déficit de atención con hiperactividad y particularmente en aquellos niños que además tienen asociado el eczema o lo que es el eczema atópico, las reacciones de dermatitis. Finalmente tenemos reacciones que tienen un mecanismo mixto que puede ser mediado por inmunoglobulina E y por mecanismo celular o no IgE. Y en estos tenemos la dermatitis atópica y los trastornos que se llaman en gastroenterología como trastornos eosinofílicos primarios, que es por acúmulo de unas células que se llaman eosinófilos y que pueden estar presentes como un infiltrado mayor de 15 eosinófilos por campo de alto poder a nivel del esófago con dificultad para deglutir, que se puede ver en pacientes con el diagnóstico de esofagitis eosinofílica y se pueden manifestar como rechazo al alimento, pobre ganancia de peso y pobre respuesta a un tratamiento antirreflujo. Y tenemos también entonces no nada más el acúmulo de esas células en el esófago, sino también en el resto del estómago, y ahí hablamos de lo que es la gastroenteritis eosinofílica, es otra de las manifestaciones. La dermatitis atópica, como comentaba, se asocia al aumento de la permeabilidad del intestino y alergia alimentaria. La leche de vaca es el de los alimentos más implicados en la sintomatología desde el punto de vista de la dermatitis atópica y se describe una serie de pacientes que pueden tener eritema umbilical simplemente
o periumbilical, se ha descrito, denominado red umbilicus, y eso está asociado a alergia a la proteína de la leche de vaca y simplemente es localizado allí en el eritema como una erupción, un enrojecimiento en el área umbilical o periumbilical también. Hay otros síntomas que no están clasificados. Dentro de estos tenemos el estreñimiento, que también se asocia a la alergia de leche de vaca, y se sospecha en estos casos una base inmunológica, sobre todo el estreñimiento crónico. El reflujo gastroesofágico, que se puede observar en 16 hasta 42% de los casos de enfermedad por reflujo gastroesofágico, cuya causa justamente es la alergia a la proteína de la leche de la vaca, y en los cólicos de lactantes, porque les cuento que los lactantes con síntomas de alergia tienen una frecuencia de 44%, o sea, casi en la mitad de los niños tiene cólico. Y hay antecedentes alérgicos en la familia y los resultados cuando uno hace la dieta de exclusión confirma la mejoría tras el excluir este alimento en los niños. No podía dejar de mencionar otros síntomas asociados como lo es la hemorragia digestiva, la anemia inducida por la alergia a la proteína de la leche de vaca, aftas recurrentes que pues a veces pensamos solo en enfermedad celíaca o la condición del gluten cuando hay aftas y también está relacionado a la alergia a la leche de vaca. Problemas de enfermedades articulares, dolor de cabeza o migraña, síndrome de fatiga crónico también asociado a la alergia a la proteína de la leche de vaca. Y también tenemos este tipo de niños que no duermen, los niños y adultos con trastornos del patrón del sueño y que luego de cumplir un protocolo para la alergia y se excluye durante 4 semanas la proteína de la leche, mejoran su patrón de sueño y las alteraciones incluso que puedan tener en un electroencefalograma durante el sueño. Eso es un protocolo establecido y pues no se presenta en todos los niños, pero es importante saberlo porque muchos de los pacientes que tienen un trastorno del sueño, niños, adultos con insomnio, tienen una intolerancia, una alergia a la proteína de la leche de vaca. Es decir, se las trae, ¿verdad? Creo que ya vamos en este punto entendiendo lo importante de la audioconferencia y de ver todas las manifestaciones para poder hacer un diagnóstico apropiado. Y luego simplemente algo muy sencillo, que es una vez que tenemos el diagnóstico, actuar. Eso es lo que hablaremos a continuación. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de alergia a la leche de vaca o de una intolerancia a la proteína de la leche? Pues el diagnóstico inicialmente se basa en lo que es una gran historia clínica detallada que nos haga sospechar con todos los signos y síntomas que hemos mencionado de que justo con la introducción del alimento se presenten estos síntomas y pues hay que sospechar. Para uno poder diagnosticar, lo primero que hay que hacer es sospechar. Si usted no lo piensa, jamás lo va a diagnosticar. Entonces, ya una vez que hemos hecho la historia clínica, tenemos otros métodos específicos para el diagnóstico. Tenemos las pruebas que son el diagnóstico por la dieta de eliminación, que es que uno excluye el alimento y se excluye entre 2 a 4 semanas y vemos durante esa eliminación de todos aquellos alimentos que tengan proteína de leche de vaca la resolución de los síntomas que estaba presentando el paciente. Esa es la dieta de exclusión o dieta de eliminación. Existen otras reacciones que son de tipo inmediato que se llama la prueba de provocación. Esas pruebas pueden ser con doble ciego o se llama doble ciego placebo. El hecho es que estas pruebas, como se hacen, eliminando primeramente la leche de vaca durante 7 o 14 días al reto y luego se introducen, este tipo de reacciones, pruebas, deben ser controladas en un ambiente hospitalario porque al provocar a un paciente alérgico que tenga riesgo de anafilaxia puede hacer reacciones severas y pues por eso es que a pesar de que sea una que esté estandarizada, no la aplicamos, pues no la aplicamos en la práctica diaria. Tenemos otros métodos que son en cuanto a la determinación de las pruebas
de la sensibilidad alérgica. Y allí tenemos pruebas cutáneas como lo es el prick test, que es un diagnóstico en piel, es un recurso útil que se usa para el diagnóstico de alergias no solamente a la leche, sino a otros alimentos, inhalantes e incluso medicamentos. Tiene un costo bajo, los resultados son inmediatos porque se dan de entre 10 y 15 minutos. El detalle es que se expone al alergeno también porque eso se aplica en la piel y da un reporte que es semicuantitativo. Generalmente puede ser con cruces, 1, 2, 3, 4 cruces en cuanto a la severidad de la reacción, y que se ve en lo que es una pápula que se presenta como digamos una elevación en donde se aplicó el antígeno, donde se aplica pues el alimento al que el niño es alérgico o el adulto es alérgico, y que se pone de gran tamaño en la piel, lo cual da como un valor predictivo. Y el valor predictivo justamente de esto es más para aquellos casos de que están sensibilizados al alergeno. Y por otro lado hay un detalle, pues que cuando, por ejemplo, el paciente usa antialérgicos, esto disminuye su sensibilidad, y por otro lado que la positividad de este tipo de pruebas puede estar sujeta a que haya mucha atopia en la piel si se coloca muy cerca el abón, o sea, la inyección, digamos, donde se coloca la prueba. Entonces puede dar una reacción falsa positiva por otro alergeno si la pápula, o sea, lo que se inflama, es muy grande. En este caso tenemos otro tipo de pruebas que son las determinaciones de la inmunoglobulina E, hablábamos de los anticuerpos específicos para leche de vaca y que son en sangre. Estos inmunoensayos que son en sangre pues realmente son los más indicados, no están afectados por el consumo previo de antialérgicos. El paciente no se expone al alergeno porque simplemente pues se realiza una muestra en sangre, y se prefiere sobre las pruebas cutáneas en el caso de esos pacientes que son atópicos o que tienen dermografismo, que es aquellos pacientes que pueden hacer reacciones muy grandes y que se confunda un positivo de otro alimento, por ejemplo, y nos esté dando una falsa positividad. En el caso de todas estas pruebas que estoy mencionando se hacen después del año, y se hacen después del año porque el sistema inmunológico del niño hasta el año es inmaduro. Antes se usaban de los 2 años en adelante, ahora cada vez se ha disminuido el tiempo, pero realmente los alergólogos recomiendan es hacerlo después del año, y en este caso el que lo hace antes puede tener un riesgo de que sea un falso positivo o un falso negativo. Y hay algo más, algo más que tenemos allí en el momento del diagnóstico, que es que si el paciente no consume el alimento, hay una probabilidad de que esta prueba esté negativa, y no porque no sea alérgico, sino porque tenga tiempo sin consumirlo. Existen otras pruebas que son las de tipo inmunoglobulina G o inmunoglobulina G4, que en este momento están en un punto, digamos, controversial, porque no se ha considerado una prueba relevante en el diagnóstico de las alergias alimentarias, porque hay pacientes que pueden tener estos valores elevados como resultado más bien de un marcador de tolerancia, o sea, que están creando tolerancia y que se activan unas células que son los linfocitos T, y estas células T reguladoras elevan ese tipo de anticuerpos, y en vez de ser una alergia, más bien es la respuesta del organismo. Por lo tanto, es controversial el manejo de una alergia no mediada por IgE, o sea, las que son de tipo IgG o IgG4, porque en este caso ameritamos la asesoría especializada de alergología. Otro método diagnóstico es la endoscopia y la biopsia, o sea, el estudio histológico. Existen ciertas entidades clínicas que uno puede evaluar a través de la endoscopia y que no son mediadas por inmunoglobulina E, como es el caso de los que había mencionado,
cuando hablaba de la esofagitis eosinofílica, la enteropatía que hace que se pierdan proteínas inducida por alimentos, o la proctocolitis también alérgica, son unos términos raros, pero pues eso es, así se llaman, inducida por las proteínas. Y en este caso la endoscopia digestiva es una herramienta útil para ese diagnóstico, ¿verdad? En el que vamos a conseguir ciertos hallazgos, pero valga la pena el comentario, que no son específicos ni sensibles solo para alergia a la proteína de la leche de vaca, lo cual quiere decir que aporta un valor diagnóstico, pero no al 100%, por lo que debemos hacer un manejo integral, que es la parte clínica, las pruebas de laboratorio, ya sea la determinación de la IgE específica, la respuesta con las dietas de exclusión y además el uso de la endoscopia en casos que realmente tengan para la alergia a la proteína de la leche de vaca. Pues hablamos ya que se puede manifestar de forma leve, moderada, severa, inmediata, tardía. En niños que están solamente amamantados, que son amamantados, o sea, con lactancia materna exclusiva, sí se puede presentar, porque, por cierto, tuve una polémica con eso en Instagram. Pues realmente les digo y les pido que no se guíen a ustedes padres por todo lo que ven en las redes, que siempre busquen la información de las fuentes más confiables, de la mano de expertos, porque pues hay mucha basura en internet e incluso en Instagram, en cuentas donde había una persona que escribía y llamándose asesor también de lactancia, que era imposible que un niño tuviese una alergia a la proteína de la leche de vaca con una mamá que estaba bajo una alimentación con dieta completa, obvio, incluyendo lácteos, y que eso no era posible, pues, que no era posible que fuese así, que tuviera una alergia. Pues créanme que ya después de todo esto que han escuchado, saben que sí es posible y que justo la proctocolitis es una esa de cuando hacen pupú o evacúan, perdón por lo coloquial, con sangre, de rayas y estrías de sangre, y es un niño que clínicamente se ve muy bien y solamente tiene esa manifestación. Se ve en madres que están lactando exclusivamente, que solo tienen la lactancia, pero que en su dieta tienen un consumo de proteínas lácteas que pasan por la leche materna. Entonces, el tratamiento fundamentalmente se basa en la dieta de exclusión. ¿Dieta de exclusión de qué? Del lácteo, de la proteína de la leche y de todos los derivados. Ahora ocurre algo, que es que en nuestra alimentación y en la industria y en la manufactura de la mayoría de muchas cosas que consumimos puede haber contaminación con derivados de la proteína de la leche de vaca. Y eso genere síntomas tanto en un adulto, en un niño, en aquel paciente que tenga la predisposición y tenga la alergia como tal. Entonces, la dieta de exclusión es la eliminación, el eliminar de forma definitiva lo que es la proteína de la leche. En este caso, si está amamantado, la mamá debe hacer una dieta libre de lácteos y recibir preferiblemente hasta los 6 meses lactancia materna exclusiva. Cuando hacemos la introducción de alimentos, que puede variar entre los 4 y 6 meses, pero que realmente yo había hablado de eso en otras de las audioconferencias, que depende de la maduración neurológica del niño, porque por ejemplo la OMS recomienda a partir de los 6 meses, el Comité Europeo a veces se adelanta un poco y dice que de los 4 meses podemos hacer la lactación, pero eso es individual de la maduración neurológica del niño y de su sistema o aparato digestivo también. Entonces, la dieta de exclusión a cualquier nivel la vamos a ver en la guía que les estoy regalando PDF, donde está una lista de alimentos permitidos y de alimentos prohibidos. Cuando hablamos de esa lista de alimentos es para adultos, evidentemente, para las mamás inclusive que están en lactancia, que deben excluirlo, esa dieta, esos alimentos de su dieta, de su alimentación. Y en el caso de los niños, entonces hablamos de o la lactancia exclusiva o fórmulas que sean fórmulas elementales, que son fórmulas que no tienen la proteína, sino aminoácidos. Hay fórmulas que se llaman extensamente hidrolizadas y existen otras que son parcialmente hidrolizadas.
En cuanto al manejo, pues se deben usar, son las extensamente hidrolizadas, que es la que tiene la proteína de la forma más pequeña, como pueda ser digerida y tolerada por el paciente. Y las fórmulas elementales, en aquellos casos que hay niños que aunque la proteína esté muy chiquitica, muy pequeñita y muy hidrolizada, tampoco la toleran. Se ha visto casos. Con respecto a las leches de soya, las dejamos en niños mayores de 6 meses y pues ya saben que hay una probabilidad de reacción cruzada, por lo que no se recomienda de entrada el manejo de una alergia, poniendo que el niño no tenga una contraindicación de lactancia materna, o pues la mamá ya no produzca, tenga una mastitis muy severa, una mamá que esté digamos en condiciones grave, que no pueda amamantar, y tenemos al niño con los signos y los síntomas de una alergia a la leche de vaca. En esos casos usamos entonces las fórmulas especiales. Aquí viene otro problema, que es la situación de los países en subdesarrollo, como por ejemplo el nuestro. Y voy a hacer una pausa para hablar de eso. Entramos en otro punto, que sería lo que es las leches de origen vegetal, entonces como sustitutos o como suplementos. Ni siquiera como suplementos, ¿no? Porque realmente el problema de las leches de origen vegetal, como la leche de soya, la de papa, la de arroz, de maíz, de almendra, es que no debe indicarse de manera rutinaria como un sustituto de la leche humana, de la leche materna, no de la leche de vaca, porque no contienen la composición ideal para sustituirla, por lo cual si uno recurre a este tipo de leches o de fórmulas, la cantidad de proteínas no es la suficiente y debe suplementarse en otro tipo de alimentos, y digamos no nada más los alimentos cuando el niño ya tiene la suficiente edad para lactarse, pero pues no es lo ideal en niños menores de 6 meses, en el que sería esa su única fuente de ingreso de proteínas y de otros oligoelementos, porque no va a cubrir sus requerimientos nutricionales. En cuanto a lo que es la proteína vegetal, realmente tienen allí es un bajo valor biológico y pueden tener déficit de L-carnitina, taurina, metionina, por lo cual tienen que ser suplementadas y para cubrir esos requerimientos si es que se van a usar, en el caso de ser usadas. Y pues recordemos que lo ideal es la lactancia materna, y en el caso de quienes van a consumir otro tipo de leche, ya adultos, niños mayores de 2 años, si consumimos las de origen vegetal, pues no hacemos otro tipo de alimentos, como por ejemplo la selga, espinacas, que tienen una fuente alta de calcio y también de hierro, que son complementarias, pero tenemos que complementar desde todo punto de vista nuestra alimentación para que sea el equilibrio en cuanto al aporte de calcio y de otras proteínas. En el caso particular, ¿por qué hablo de que no es sustituto en los menores de 2 años? Es porque justo en un lactante la leche no es nada más fuente de calcio, es fuente de proteínas. Entonces, como es fuente de proteínas, tenemos que pensar en aportar absolutamente todos los nutrientes, y por eso es que aunque estemos en situaciones de crisis, lo ideal es que uno tiene que aportarle al paciente, al adulto, al niño, sobremanera a los niños, el protocolo adecuado y no andar inventando, porque de los inventos lo que se logra realmente es desnutrición y otras enfermedades asociadas y déficit por justamente tratar de digamos, sopesar aquello que no tengamos a nuestra disponibilidad. Usted como médico, los padres deben ofrecerle a sus hijos lo mejor, independientemente de la situación en la que estén o en el país en el que estén. Aquellos países desarrollados y que tienen pues todas las alternativas, pues maravilloso. Si no consume leche materna, pues tenemos las opciones ideales. Pero en el caso de aquellos países en subdesarrollo, pues es un esfuerzo de verdad sobrehumano el que hacen los padres, los niños también, porque pues de una u otra forma también es el afectado. Y nosotros como pediatras y los gastroenterólogos por buscar la mejor alternativa para ellos, pero recordando siempre las contraindicaciones y que no podemos, por ejemplo,
promover el consumo de leches como la de cabra, que es de origen animal, similar a la proteína de la leche de vaca, simplemente porque pues no hay más nada que dar. Bueno, ya estamos expuestos a que estamos haciendo lamentablemente una mala praxis, lamentablemente, así sea por las condiciones, y usted tiene que advertirle entonces al padre todas las posibles complicaciones de eso, todo lo que va a pasar o lo que puede pasar, porque pues no somos adivinos tampoco y hay ciertos grados que son de probabilidades y a veces puede haber tolerancia, pero en la mayoría de los casos no es así y por eso tenemos el deber de informar y por eso es lo que yo hago acá en esta audioconferencia, informando qué se debe y qué no se debe hacer. A nivel mundial hay varias especies de animales de las que uno puede obtener leche, que no solo es la leche de vaca, como la oveja, la cabra, yegua, burra, camello. Bueno, ese me gustaría verlo, la verdad, porque es uno de los que supuestamente más se parece a la leche de vaca. Búfala, bueno, otras especies animales en general. Pero estas leches y sus derivados no deben utilizarse en el manejo de los pacientes, de los niños con alergia, ni de los pacientes adultos, porque contienen proteínas similares a la leche de la vaca y sobre todo la leche de cabra, que es horrible acá en Venezuela y digamos en el estado Bolívar, en un área no específicamente Ciudad Bolívar, pero digamos más hacia el sur, están tomándolo como un protocolo prácticamente, que es mejor la leche de cabra que la leche materna. Una locura, realmente una locura y algo que debe llamar la atención hasta, yo diría que hasta las autoridades sanitarias y a pediatras que se han prestado para eso y para decir que no, que como no se consigue, como la mamá no produce, porque ya no amamanta, porque bueno, ahí hay otra parte que pues es el incentivar a la lactancia materna hasta las últimas circunstancias. Pues hay pediatras que de entrada dicen pues que tomen leche de cabra y resulta que la leche de cabra contiene más caseína, que es la proteína que genera los síntomas, que tiene un poder alergizante, tiene más proteína que la leche de caseína que la propia leche de vaca. Entonces es inadecuado y lo otro es que además en la composición de lo que es las proteínas, pues lo que es la cantidad de omega 3, omega 6, o sea, el aporte de estos otros oligoelementos es diferente al de la leche materna. Por lo que, repito, no debemos sustituir por ninguna otra leche de origen animal en el caso de la alergia a la proteína, la leche de vaca. Y sin meter la pasteurización de ese tipo de leches, ¿verdad?, que son en su mayoría artesanales, las cuales no llegan sino a 60, si acaso 70 grados y que no excluyen el riesgo de parasitosis tanto para niños como para adultos. En cuanto a la suplementación o los suplementos, pues se hacen a base de calcio, ácido fólico, hierro y vitaminas. Y esto sobremanera en aquellos pacientes en los que no solo hay alergia a la leche de vaca, sino alergias múltiples, pues podemos tener ese tipo de personas en las que se van a excluir varios alimentos de nuestra dieta y simplemente se suplementa ya sea con otros alimentos ricos en estos oligoelementos y vitaminas y minerales o simplemente con el aporte nutricional adecuado con suplementos ya establecidos como lo es el ácido fólico, el hierro, como les comentaba, calcio y vitamina. Cuando hacemos una dieta de exclusión, lo más importante de eliminar los lácteos es en el caso de aquellos alimentos que no son naturales, sino que son procesados, que hay que leer bien el etiquetado de estos alimentos. Les envío en el anexo, en las guías de alimentación, lo que es la dieta libre de proteína leche de vaca y al final hago una énfasis que eso está en el consenso pediátrico del 2013, es el Consenso Nacional de Alergia a la Proteína de Leche de Vaca de Venezuela, en donde se anexa una lista de aquellos alimentos que contienen de origen animal, la leche de origen animal y sus derivados como yogur, natilla, flanes, quesillo, arroz con leche, los que deben ser eliminados de la dieta, alimentos que contienen leche como chocolate, galletas, bechamel, alimentos gratinados,
chicles, algunos cereales y papillas, turrón, postres, cremas, que tengan un elevado contenido de proteína, alimentos que tengan sólidos lácteos, que como es suero lácteo, proteínas lácteas, caseína, caseinatos, porque a veces no dice proteína leche, pero dice caseinato, caseína, lactoalbúmina, leche en polvo, hidrolizado, leche descremada, deslactosada, saborizante, sólidos de la crema, todo eso puede contener proteína de leche de vaca, por lo que debemos revisar bien cuando estamos haciendo las compras o cuando estamos haciendo lo que es el menú para nuestra dieta. Así como también, por ejemplo, que a veces no pensamos que pueden tener en los fiambres, como en el jamón, lamentablemente pues en donde se hace donde se rebana el jamón, se rebana el queso, y pues eso así de simple queda contaminado en ese, incluso no nada más en lo que es el rebanado, sino también puede haber contaminación en el procesamiento de algunos embutidos, salchichas, salsas para producción industrial. El pan de panadería, el pan de molde, los panes especiales pueden tener probablemente aditivos, y pues son pocos los que, por ejemplo, uno de los que hay en Venezuela y que ya no se consigue, ay qué tristeza, pero hay que decirlo, la marca, sin hacerle publicidad, pues, pero pues era el pan Bimbo, y el pan Bimbo blanco no tenía caseína, es uno de los que no tenía caseína, pero actualmente es difícil conseguirlo, pues entonces por eso debemos revisar además en las etiquetas que diga que los aditivos alimentarios, por ejemplo, como caseinato de sodio, caseinato de amonio, caseinato de zinc, caseinato de calcio, caseinato de magnesio, hidrolizado proteico, todo eso es colorantes y con ciertos, están descritos en la guía, pueden contener proteína de leche de vaca y por lo tanto no están permitidos. Los alimentos permitidos que con seguridad no tienen leche son las verduras, lo que es papas, arroz, la pasta preparada sin leche y sin productos lácteos, frutas y verduras frescas, evitar justamente las preparaciones que sean enlatadas o congeladas porque pueden haber contaminaciones, carne en aquellos pacientes que no son veganos, pues que tienen las carnes de origen animal, aquellos que son vegetarianos o veganos, lo que son las proteínas de origen vegetal, como por ejemplo en los granos, caraotas, nueces, mantequilla de maní, la mantequilla como tal de maní, porque pues esto, a menos que el paciente sea alérgico a otros alimentos, se puede consumir. Huevos sin aderezos, legumbres, los helados sin leche, la gelatina de hoja, todo tipo de grasas y aceites, el aceite de maíz, de canola, de oliva, la margarina. Hay margarina que no contiene leche porque son de origen vegetal, pero algunas dicen sólidos lácteos y hay que tener mucho cuidado. Especias y condimentos naturales, entonces pues no es difícil la alimentación, lo que pasa es que nos negamos y nos cerramos y quedamos ciegos muchos nada más a que si no comen leche, si no toman leche de vaca o no comen, perdón, un derivado de la leche, un queso o pues yogur, el helado, entonces es como que si no estuvieran comiendo nada y digamos que es algo de crear conciencia y es el hábito, es crear buenos hábitos, es de una vez y por todas abrirnos hacia una buena alimentación, a eliminar todos aquellos riesgos a todos los órganos que hemos venido mencionando, a lo que implica no para un paciente con potencial genético nada más de alergia, porque pues uno puede saber que en la familia hay antecedentes, a veces ni sabemos quién tiene antecedentes por allí, porque muchos ni se conocen, tienen la familia regada y ni saben qué otros antecedentes hay, pero poniendo que no tengamos antecedentes, poniendo que simplemente pues es un adulto o un niño que ya pasó la lactancia, ya les comenté que no está recomendado el consumo excesivo de lácteos, que a lo sumo 2 lácteos al día y que lo ideal es eliminar la proteína láctea por todos los efectos adversos que puede generar en nuestro organismo, incluso en las dietas de longevidad. Cuando hablamos de dietas de longevidad y en el caso de las mujeres para estar más bellas y sin arrugas, una de las cosas que se elimina justo es la proteína, la leche de vaca. Entonces es cuestión de crear conciencia porque no es nada más un capricho,
no estamos hablando de un tema superficial, estamos hablando de un tema de salud, de un tema importante para la nutrición de nuestros niños, de lo que es la familia, de cambiar esquemas pragmáticos y de darle lo mejor a nuestros hijos y para nosotros mismos a medida que nuestro organismo va envejeciendo y que vamos perdiendo también esa función de las enzimas que de una u otra forma no nos convierten en alérgicos, pero sí en intolerantes. Y pues en ese caso, las fórmulas que son sin lactosa tienen una alternativa solamente para aquellos que sean intolerantes, pero al que es alérgico, la fórmula sin lactosa es la misma historia. Lo que no tiene es el azúcar, siguen teniendo la proteína de la leche y el potencial inflamatorio de la caseína es el que causa todo este montón de efectos adversos en todos nuestros órganos y sistemas. Como parte del tratamiento final y de opciones terapéuticas, tenemos que en los últimos años la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica ha propuesto una pauta nueva de tratamiento en la alergia de proteína leche de vaca que se ha denominado la inmunoterapia oral y esta particularmente o terapia de sensibilización oral. Ha demostrado este tipo de terapia ser segura en pacientes con alergia a la leche de vaca y al huevo fundamentalmente, alcanzando en este tipo de pacientes una tasa de éxito superior al 80%. No existe mucha experiencia a nivel internacional publicada, por lo que pues no es usada en todos los países como una práctica de rutina y más que todo, sobre todo, digo más que todo en países como Estados Unidos por la alta tasa de demandas, porque por ejemplo, si usted lo lleva a un alergólogo y el alergólogo le dice que tiene un 80% de probabilidades al colocarle la inmunoterapia de que el niño pueda consumir el alimento y resulta que luego de esa inmunoterapia todavía su sistema inmune no es capaz de tolerar el alimento, ¿qué hace usted? Lo demanda. Y pues las demandas son millonarias y como pues no hay una estandarización de esto, por eso es que muchos pacientes en Estados Unidos y en otras partes del mundo no reciben la opción de la desensibilización, ya sea parenteral con el Pangramín o oral, son unas gotas de sensibilización para que el niño lo pueda tolerar el alimento. Y fundamentalmente esto en esos pacientes menores de 5 años que están en el periodo de ventana inmunológica, por lo que pueden esperar a ver si su propio organismo, por sus propios medios, llega a tolerar, y esto hace que la dieta de exclusión, que es la dieta libre de lácteos, sea mucho más larga y realmente son bien difíciles en niños ya mayores de 2 años, pues porque si el niño se le hace un diagnóstico también tardío, en su alimentación ya venían incluidos estos alimentos y hacer la dieta es bastante engorrosa, pero no imposible. Aquí lo que hay que tener es creatividad y como les digo, es cuestión de cambiar el chip, cambiar la mentalidad y la negatividad a que le están matando porque no puede comer leche. No, eso no es de eso no se trata. Se trata de que en esta videoconferencia les quede claro que no es vital, no es indispensable, que podemos vivir sin lácteos tranquilamente y que si no se da la alternativa de la inmunoterapia, pues ahí lamentablemente tenemos que esperar es que nuestro sistema inmune actúe y pues hay una probabilidad de que no lo tolere. Acá en Venezuela se han hecho muchos estudios y aparte de estudios se emplea la terapia de sensibilización y la tasa de éxito en particular, en el caso de mis pacientes tratados en conjunto con alergólogos de la ciudad de Caracas, de la capital, e incluso algunos de lo que es Anzoátegui, hemos tenido buena tasa de éxito. Sería bueno hacer una estadística, digamos, un poco más significativa del número de pacientes y la respuesta y el tiempo en el que lo han creado. Y pues como este tipo de estudios ameritan un poco más de protocolo, les comento es mi experiencia en esa parte y la experiencia que he tenido es muy buena con el uso de la inmunoterapia en esos pacientes, sobre todo con alergias alimentarias múltiples. Así como les digo que si le hacen la inmunoterapia pero no hacen la dieta de exclusión, no hacemos nada. Si a usted le ponen las gotitas para que pueda tolerar el alimento y sigue exponiéndose a los lácteos,
lamentablemente usted está perdiendo su dinero y está perdiendo su tiempo, porque las reacciones alérgicas cuando se expone el niño, el adulto al alergeno, cada vez son más fuertes y con mayor intensidad, porque vamos creando es memoria inmunológica y es fundamental el apoyo de toda la familia cuando hay un paciente con una alergia a la proteína de la leche, porque pues hasta la sociedad se pone en contra de la dieta libre de lácteos. Bueno, para finalizar también están los probióticos. Los probióticos tienen sobremanera una utilidad que es disminuir la permeabilidad del intestino, y se ha demostrado algunos probióticos como por ejemplo el Lactobacillus GG, entre otros, pero fundamentalmente el que más estudios tiene a nivel internacional es el Lactobacillus GG, con una disminución de la permeabilidad del intestino, la asociación a generar tolerancia más rápido a la proteína de la leche de la vaca, y además a la producción por nuestra flora intestinal buena, factores de protección de las mucosas como es la inmunoglobulina, anticuerpos de tipo IgA. Entonces es otra alternativa también. Bueno, mis amores, ya estamos finalizando, pues ahora les voy a hablar un poquito sobre lo que tienen en las guías de regalo para finalizar nuestra audioconferencia del día de hoy. De regalo les envío mis guías, la paso a paso, cómo saber si tu hijo es alérgico, útil también para adultos cuando hay sospecha de alergia o intolerancia alimentaria. La dieta libre de lácteos, también en formato PDF, como todo el material de apoyo que fue parte de lo que hemos hablado durante esta audioconferencia en formato de audiolibro. Un beso, se despide con todo el cariño tu gastropediatra en acción, Mari Gastro Internacional, con nuestro eslogan y que queda para siempre: tranquilos que el equipo gana.